Hola, buenas noches. Soy Jessie Aranda. Bienvenidos a Armonía y Sentimientos. Este es un podcast dedicado a la salud emocional. Así que, iniciamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, Hola, buenas Claudia. noches. Hola, Néstor. Pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast que ya necesitábamos hacerlo. Pues que es muy importante que hablemos sobre cómo afrontar el miedo. Es un tema yo creo que muy importante en esta época, sobre todo con esta dichosa pandemia. Y pues siempre las personas tienen miedo constante. Entonces es importante que hablemos de este tema, pues para que las personas puedan entender cuándo lo sienten o qué hacer. Exacto. Entonces, ¿les parece que iniciemos? Vamos a iniciar con todo gusto. Ok, Claro, muy claro que sí. bien. Claudia, cuéntanos, ¿qué es el miedo? Bueno, pues el miedo es una respuesta que las personas, bueno, más bien que los seres vivos damos ante aquellas situaciones que nos resultan amenazantes o desconocidas. Y regularmente tienen una respuesta o una reacción física y emocional. Ok. Sí, realmente el miedo puede ser sentir, no sé, por ejemplo, a una película, ¿no? Puede ser también Sí, tener miedo a realizar a lo mejor un examen, un miedo, como sí, comentamos, a la pandemia, a la sí. gente. Claro, todas aquellas situaciones que de alguna forma nos hacen sentir amenazados o inseguros van a generarnos una respuesta de miedo. Ok. Ya con esta explicación ya nos queda más claro. Y, y bueno, Claudia, ¿a qué se refiere cuando nos da un ataque de pánico? Porque muchas veces yo lo escucho, ¿no? Lo hemos escuchado que dicen las personas, es que me dio un ataque de pánico. Y pues creo que cada persona lo vive de una manera diferente. Entonces, yo quisiera saber qué es un ataque de pánico, ¿no? Bueno, mira, regularmente un ataque de pánico es una respuesta de miedo exagerado que puede estar eh, fundamentado, por decirlo de alguna forma, ante situaciones reales o no tan reales. Ujú. Regularmente los ataques de pánico tienen que ver con eh, aquellas personas que no encuentran cómo manejar este miedo inicial, ¿no? Es como la segunda parte del miedo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un ataque de pánico es precisamente cuando todo el cuerpo, cuando nuestros pensamientos, nuestras emociones, de alguna forma están conectados de la misma forma ante una situación que me altera, ¿no? Entonces Ok, habrá personas que le tienen miedo a los perros, habrá personas que le tienen miedo a los truenos. Regularmente los ataques de pánico están sustentados en una experiencia previa que generó un miedo o una situación que la persona no supo manejar o que no supo controlar. Y entonces ujú, queda como esta huella en la memoria y cada vez que yo estoy en una situación parecida, voy a dar esta respuesta exacerbada de miedo. sí, como por ejemplo, me imagino un miedo a un espacio cerrado, ¿no? O sea, cuando se cierra el elevador y hay personas que, bueno, como que ya las ves y están sudando, Claro, claro, ¿no? claro.
o como yo creo que a todos nos ha pasado que vamos caminando muy a gusto por la calle y de pronto se avienta un perro sobre una reja y entonces todo el mundo brinca y grita y bueno, eso es una situación cotidiana. Una persona a la cual es sorprendida por un perro puede incluso gritar, empezar a sudar, ponerse muy nervioso y es hasta cierto punto normal. Pero cuando tienes un ataque de pánico te paralizas completamente, ¿no? Hay personas que son incapaces de moverse, incapaces de hablar y de decir qué es lo que están experimentando y pues claro que eso genera todavía más angustia, más ansiedad y que este miedo sigue creciendo más y más hasta incluso convertirse en una fobia. ¿Y por ejemplo, por qué después de un ataque de pánico se siente como ansiedad durante algún tiempo? Pues porque tenemos que recordar que el miedo es una situación que me va a generar una respuesta fisiológica y emocional. Entonces, en lo que yo consigo tomar control de la situación y sentirme pues en paz o serena o en un espacio seguro, yo voy a seguir experimentando esta ansiedad, ¿no? Es muy común, es muy frecuente, es más, hay personas que necesitan incluso tomarse unos minutos para analizar la situación y que de esa forma se controle la crisis. Hay otras personas que no, una vez que se hace a un lado o que desaparece este estímulo que me está generando miedo, ya se tranquilizan. Ok, sí, eso es algo muy, muy horrible, ¿no? Cuando tienes ansiedad y no se te quita el miedo de ninguna manera. No. Ahora sí que como dicen por ahí, te tienes que comer un pan. Sí. ¿No? Bueno, es una idea, a lo mejor no sirve mucho, pero bueno, No, es lo que todo el mundo piensa. Sí, o es un mito, yo creo, ¿no? Eso de que tienes que comerte un pan para el susto. Pues, mito o no, la realidad es que generación tras generación ha sido así como esta respuesta al miedo, ¿no? De alguna forma se pensaba que el pan podía recoger, ¿no? Así como recoge los líquidos en algo que estás comiendo, bueno, se asume o se piensa que cuando estás asustado y te comes un pan, pues toda esta adrenalina o toda esta sensación que pudieras estar experimentando del miedo, de la misma forma el pan la recoge y bueno, ya no te hace daño esta emoción tan fuerte, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque inclusive muchas veces las personas hasta se pueden enfermar, ¿no? De diabetes por un susto tan tremendo. Pues sí, ¿no? Eso, o puede haber desmayos o, bueno, no sé, a lo mejor hasta infartarse, ¿no? Sí. Puede ser. Que justamente es a donde voy con la siguiente pregunta. Aquí me gustaría que me respondiera el médico Néstor. Ajá. ¿Por qué se acelera tanto el corazón? O sea, cuando uno tiene miedo, ¿puede ocurrir un infarto? O sea, ¿sí ha pasado? Sí, mira, cuando sufrimos una crisis de ansiedad, la activación de nuestro organismo se vuelve muy elevada y nos va a provocar una taquicardia. Vamos a decir que es como si tu respiración se acelera, tu mente va a creer que hay un peligro y tu corazón se va a acelerar. A esto se le conoce como taquicardia, cuando se acelera el corazón. Y esto es por una modificación de los impulsos eléctricos normales del corazón. En ocasiones se puede considerar normal. Algún ejemplo, como cuando hacemos ejercicio, y a esto se le considera un estrés fisiológico o dentro de parámetros normales. Sin embargo, la ansiedad y la taquicardia por sí mismas no van a causar ningún problema en el corazón. Hay que identificar el tipo de taquicardia. Esto es, ¿qué está ocasionando la elevación de la frecuencia cardíaca o cuál es la causa y qué parte del corazón es la que se está acelerando?
Ok, yo porque me acuerdo lo que le pasó a esta actriz, Mariana, la hija de Talina Fernández, que al Ujú. parecer intentaban asaltarla y pues se espantó tanto que pues que ahí falleció. O sea, como que eso me quedó muy, Muy muy grabado. impactada, sí, y me impactó que le haya pasado eso. Ahí es lo único que yo tengo conocimiento de, oyes, tenía tanto miedo que me dio un infarto y pues la gente se fue, ¿no? En Claro. ese momento. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? O sea, en realidad es como que no lo puedo creer. ¿O será que algunas personas tienen menos defensas o no tiene que ver con la persona o a lo mejor ya tenía una enfermedad y no sabía ella? Es lo más probable. Eso es lo más probable, que hubiera una patología de base que a lo mejor se desconocía y que sumada al estrés no fisiológico del corazón, que se conoce como taquicardia, entonces ya hubiera otro tipo de repercusiones o afectaciones. El corazón tiene dos tipos de cámaras, las aurículas, si lo Ujú. ponemos así, una A, y los ventrículos. La aurícula es la más frecuente y la ventrículo es la más peligrosa. Entonces, cuando el corazón late demasiado rápido, hay que identificar cuál de estas cámaras es la que está latiendo más rápido. Puede que no bombee suficiente sangre al resto del cuerpo y eso puede hacer que los órganos y tejidos se queden sin oxígeno. Y eso va a conllevar a los síntomas asociados con la taquicardia, como son la falta de aire, el Ujú. aturdimiento, el pulso acelerado, las palpitaciones, el dolor en el pecho o incluso los desmayos. Y si hay alguna cuestión de base, es decir, alguna patología previa, pues sí puede presentarse otro tipo de desenlace. A veces, solo durante una exploración física o con una prueba de control del corazón llamada electrocardiograma, podemos detectar estas situaciones. ¿Y qué pasa? Entonces, Perdón, doctor, pero ¿qué pasa si yo estoy sintiendo, pues, miedo y de repente, pues, me empieza a dar taquicardia, y pues, desafortunadamente, pues, pasa lo que le pasa a esta chica, ¿no? Me da un infarto, ¿qué se tiene que hacer? mira, la ansiedad genera mucha tensión en el corazón, por lo que va a aumentar el riesgo de tener taquicardia. Las complicaciones de la taquicardia van a depender del tipo de taquicardia, la rapidez de los latidos, la duración de la frecuencia cardíaca y si se tiene alguna otra afectación cardíaca, como por ejemplo coágulos o incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre, lo que sería una insuficiencia cardíaca. Eh, y entonces ahí sí puede ocasionar desmayos frecuentes o pérdida del conocimiento y una muerte súbita, pero tendríamos que estar hablando de la parte del corazón ventricular que decíamos hace unos instantes y de alguna otra afectación. Pero, ¿qué Lo, se puede hacer? Ajá, o sea, si me da un infarto, o sea, o las personas que están a mi alrededor, ¿qué pueden hacer para ayudarme? O ok, yo. lo primero que debemos de hacer si da un infarto, pues es a llamar a servicios de emergencias. La persona que está con la persona infartada, si tiene noción o conocimiento para iniciar un RCP, pues sería lo más indicado. Si la persona lamentablemente le da el infarto y está sola, pues muchas veces la gente no tiene ya la empatía para ponerse en contacto con la persona desmayada y a lo mejor fallecida o infartada. Y pues bueno, ahí lo que podemos hacer es, si no te quieres involucrar, por lo menos podemos marcar al 911 y pedir ayuda dando orientación del lugar donde se encuentra o del sitio donde se encuentra la persona. Para Ok. esto hay que recordar tener buenos hábitos de vida, comer sano, no fumar, mantener un peso saludable, beber con moderación y controlar el estrés. Al final de cuentas, si hay un infarto, pues ya es una consecuencia de una acumulación de situaciones. Entonces hay que evitar antes de llegar a un infarto. Muy bien. Pero ¿cómo podemos diferenciar, pues, un ataque de pánico de una enfermedad del corazón? ¿Se fue el audio? Ujú. Ya, Ya, ahí. ya, sí. Sí, eh,
hay muchísimas formas de identificarla. La ansiedad y la taquicardia están diseñadas para actuar ante un peligro o una amenaza. Entonces vamos a sufrir una taquicardia y el corazón va a bombear más rápido para llevar oxígeno a la sangre. Y esto va a interpretar mi cerebro como que está dándome un infarto, como que me está dando. Y en consecuencia me voy a poner más nervioso. Y esto va a hacer que se me active más la taquicardia. Entonces es un ciclo vicioso que se va a nutrir uno del otro. A esto vamos a agregar que el organismo va a secretar unas hormonas relacionadas con el miedo, como son la adrenalina y el cortisol, entre otras muchas, y esto va a hacer que se presente una asociación entre el corazón acelerado y el miedo. Entonces, cuando el corazón se acelere en algún otro momento de la vida, va a aparecer el miedo y va a volver a aparecer tu ansiedad y la taquicardia, y entonces el miedo vas a tener miedo al miedo, ¿verdad? Y eso es lo que se va a volver como un ataque de pánico. Es muy difícil diferenciarlo porque va a veces a generar una respuesta y en contrarrespuesta puede suceder lo contrario, que la enfermedad del corazón genere un ataque de pánico por la misma causa de la dificultad respiratoria, los latidos, la respuesta del cerebro de falta de oxígeno y demás. Entonces es muy difícil diferenciarlos. Lo mejor que podemos hacer es mantener la calma y buscar ayuda de un especialista. Sí, porque puede ser que muchas veces le digamos a la persona que exagerado, ¿no? Cuando le da un ataque de pánico, pero posiblemente esté teniendo en ese momento pues un infarto o una enfermedad al corazón, como usted bien dice, o sea, una taquicardia, ¿no? Así es. Pero, ¿por qué se desencadena un ataque de pánico cuando no existe un peligro real? Por ejemplo, Claudia. Bueno, mucho tiene que ver con experiencias previas que han experimentado las personas. Mucho tiene que ver, hay un término en psicología que se llama fortaleza yoica, que tiene que ver precisamente con todos los recursos que tiene la persona para enfrentar diferentes situaciones. Regularmente, pues estos ataques de pánico tienen que ver con una experiencia previa. Algo ya pasó, algo experimentó previamente para que la persona responda de esta forma, ¿no? Algunas personas tienen estos ataques de pánico que tú dices, ¿cómo por qué? Yo recuerdo cuando era estudiante precisamente de la facultad, tenía una amiga que ella le tenía fobia, fobia a las lagartijas. Y en la facultad todo el tiempo encontrábamos lagartijas. Y entonces, cuando ella veía, no cuando se le acercara, cuando ella veía allá a lo lejos una lagartija, empezaba a sudar frío, se le secaba la boca, empezaba a faltarle el aire y hasta que quedaba paralizada, ¿no? Y entonces un día le decía yo, bueno, pero ¿por qué les tienes tanto miedo a las lagartijas? Y entonces ella me decía que en una ocasión, estando acostada en su cama de niña, del techo le cae una en la cara, ¿no? Entonces ella obviamente exactamente se espanta. Cuando tú no encuentras una respuesta lógica a lo que está pasando a tu alrededor, pues obviamente viene todo este miedo, viene toda esta ansiedad y vienen estos ataques de pánico, ¿no? Cuando tú consigues darle una explicación a lo que está pasando, bueno, pues puedes tranquilizarte, ¿no? Pero cuando no consigues hacerlo, pues el miedo no se reduce, al contrario, se aumenta y entonces es cuando empiezas a sufrir estos ataques de pánico. Sí, o sea, en mi caso particular, yo tengo como miedo cuando hay muchas personas a mi alrededor, ¿no?
O sea, como que empieza así como que no puedo respirar, ¿no? Y siempre trato como de salirme de ese lugar, es lo que yo hago para evitar cualquier tema, porque inclusive yo creo que hasta me podría, no sé, desmayar o sentir mal, ¿no? Del estómago. Entonces Sí, yo lo claro. que hago, pues me voy. Entonces cada quien tiene que buscar, si se conoce a qué le tiene miedo, cuando no hay un peligro real, pues tiene que de alguna manera cada quien realizar una estrategia, ¿no? Sí, 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 definitivo. Obviamente hay de respuestas a respuestas, incluso la misma experiencia de vida, la edad, la madurez puede ir provocando que desarrollen nuevas respuestas de pánico a situaciones que no lo eran, o por el contrario, ¿no? Que de alguna forma las vaya solucionando. Ok, sí. Sí, pues básicamente cada quien tiene que uno asumir a qué le tiene miedo y tratar de auto, pues digamos, autocurarse, ¿no? Empleando alguna técnica que le funcione, ¿no? Sí, Y si no lo hacen, pues que lo vayan haciendo, ¿no? Realmente, si ya se conocen y tienen ese tema, como por ejemplo el miedo a las arañas, yo por ejemplo a la gente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo le tengo miedo a la gente, pero en ese momento pues no puedo salir, ¿no? O sea, si por ejemplo yo estoy en un concierto y estoy en medio de las personas y está el concierto en pleno apogeo, pues yo no voy a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, está... claro, no, ahí está complicado. En esos casos lo que hay que hacer es cambiar el foco de atención. Si yo estoy teniendo una crisis de ansiedad o un ataque de pánico porque estoy rodeada de gente y no me gusta eso, bueno, pues entonces lo que necesito es primero trabajar en mi respiración, dar respiraciones profundas para que de esa forma, en lugar de poner atención a esta gente que me está rodeando y que me está poniendo ansiosa, centrarme en mi respiración y de esa forma buscar la calma, ¿no? Sí, excelente consejo. Espero que todos lo podamos poner en práctica, ¿no? Cuando sucede algo así, ¿no? Perfecto. Sí. Y, por ejemplo, Claudia, ¿qué es una fobia? Bueno, pues la fobia viene tomada de la mano con el miedo. Una fobia es este miedo prolongado a una situación peligrosa o no. Regular, como el caso de mi amiga, ¿no? Pues a fin de cuentas una lagartija no es peligrosa, pero por la experiencia que ella tenía, pues les tenía fobia, ¿no? Cuando de alguna forma no estás en un entorno en donde puedas, pues no sé, convivir con insectos o con animalitos que tengan así como que las patitas húmedas o rugositas o no sé, pues obviamente esto viene y te genera toda esta ansiedad, toda esta situación, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas la fobia es eso, es este miedo enorme, inmenso, ante una situación que de forma particular me resulta amenazante. Ok, como lo que comentábamos, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Ok. Y por ejemplo, ¿qué es la agorafobia? Agorafobia. Bueno, la Una palabra tan agorafobia rara. es el miedo a salir a los espacios abiertos. Sobre todo con el Y tema de la pandemia, ¿no? sí, sí. Yo creo que en este momento es uno de los trastornos que más podemos estar observando, y es precisamente porque la información que se recibe de alguna forma nos ha hecho pensar y creer que permanecer en casa es la forma más segura de estar sano, ¿no? Entonces, pues sí, aquellas personas que de alguna forma ya se sentían eh, incómodas andando en la calle, aquellas personas a las que no les gustaba convivir con grandes cantidades de personas, pues la pandemia vino a darles la solución para no salir de casa, pero también de alguna forma viene a generar esta situación de entrar en angustia al momento de tener que salir. Ok, pero ¿cómo le hacemos las personas que tenemos este tipo de fobia?
para intentar como salir, ¿no? Como tú bien dices, ya nos acostumbramos a estar en casa, a trabajar desde casa, ¿no? Inclusive en mi caso particular, pues yo iba al cine, creo que no me perdía ninguna película y ahora pues ya tiene 2 años que ya no voy al cine, ¿no? Inclusive yo decía antes, no, el cine es lo máximo y es algo de lo que más me gusta hacer, ¿no? Y cómo es posible que después de 2 años yo no haya pisado el cine porque me da miedo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ya superar este miedo y pues ir a ver una película? Bueno, específicamente en este tiempo de pandemia, pues tenemos recursos. Cabe señalar que la agorafobia es de las fobias más difíciles de atender, si no es que la más. ¿Por qué? Pues porque forzosamente implica un traslado de la persona. Y el simple hecho de pensar estar al aire libre genera unas crisis de ansiedad tremendas, ¿no? Entonces, pensando en que sea una fobia provocada por la pandemia que estamos atravesando, bueno, hay varias estrategias que se pueden seguir, ¿no? Es desde cargar con un spray sanitizante y al lugar que vayas antes de entrar, antes de agarrar nada, pues hacer uso del sanitizante, ¿no? Y a las personas, ¿no? Les echas Sprite. Sí, 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 No te me acerques. Claro, sí, es algo que se hace, ¿no? Cargar con tu gel sanitizante, puedes utilizar, por ejemplo, una gabardina larga, la cual sea la que uses, por ejemplo, cuando te vas a sentar en el cine y en el momento que sales del cine te la quitas y la pones en una bolsa de plástico para que de esa forma esa ropa que tú traes usando no esté en contacto con este asiento, con este lugar donde pudo haber estado muchas personas. Puedes hacer, bueno, obviamente hacer uso de tu cubrebocas, una careta plástica, utilizar guantes, todas aquellas elementos que te puedan servir de barrera entre tu cuerpo y aquello que en un momento dado pudiera estar contaminado, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo que permite la salud emocional es el conocimiento, ¿no? Entonces, que tú puedas identificar qué de esto te genera más angustia o más ansiedad para poder empezar a trabajar sobre Y a poder salir, ¿no? Sí, es que es Así importante que retomemos nuestra vida, ¿no? Sí, Que no nos encerremos. Y, por ejemplo, ¿se puede dar este tipo de fobia junto con un ataque de pánico? ¿Sí? Sí, ¿Puede ser al claro, mismo tiempo? claro. O sea, yo tengo miedo, pero aparte me pongo así como, empiezo a mover, me quiero ir, ¿no? Sí. De hecho, con la agorafobia, una vez que la persona piensa que tiene que salir, inmediatamente inicia el ataque de pánico. Okay. Hace como 20 años o más, salió una película con Sigourney Weaver que se llama Copycat. Ella precisamente es una, si no me equivoco, era una psicóloga forense, una psiquiatra forense, algo así por el estilo, y ella estaba haciendo precisamente el perfil psicológico de un asesino en serie. Okay. Este asesino, cuando ella va y habla en el juicio, cuáles son las razones por las cuales no hay que dejarlo libre, él se escapa y la ataca. Entonces, a partir de ese momento ella viene y desarrolla precisamente una agorafobia. Era tal el grado de miedo que ella experimentaba que el simple hecho de acercarse a la puerta para abrir y recibir el periódico no podía. Generaba un ataque de pánico. Tú veías cómo empezaba a llenarse de sudor la frente, cómo se aceleraba el pecho, en la respiración, todo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, precisamente por lo complicado que es la agorafobia, casi siempre viene acompañada de ataques de pánico. Y oye, si en la película tuvo un final feliz, ¿se le quitó ese miedo o no? ¿O se murió? Fíjate que no se muere. Ella se ve obligada a enfrentar su pánico, su miedo,
porque a su pareja, ella ve como a su pareja el asesino lo ataca. Okay. Entonces ella, en el afán de ayudarlo, sale de su casa, pero literal, arrastrándose a gatas, porque su angustia era tal. Y bueno, una vez que ve que su pareja muere, porque sí muere, pues viene ahí toda una crisis extra, ¿no? La verdad no recuerdo en qué termina. Tenemos que verla. Que Ya sí, me dejaste sí, con la sí, duda. es una muy, muy buena película. Creo que resuelve su fobia, pero la verdad es que no estoy segura. Ya hace Sí, mucho pues que me la vi. parece que sí, porque pues si es una película pues de años atrás, pues generalmente tenían final feliz. Sí, No como regularmente. ahora, que ya son muy alternativas, ¿no? Sí. Y bueno, por último, esta sería una pregunta para ambos, primero Claudia y después Néstor. ¿Cuáles son las señales, ¿no?, que me indicarían que es momento pues de acudir a un psicólogo o a un médico cuando hay un Bueno, miedo, ¿no? regularmente cuando uno sugiere la ida al psicólogo es precisamente cuando tu actividad cotidiana ya se ve alterada. Okay. En ese momento, hasta este momento, y retomando la cuestión de la pandemia, todo ha sido muy cómodo. Todo se ha ido acomodando para que nosotros trabajemos desde nuestro hogar sin ningún problema. El asunto es precisamente cuando ya tenemos que reintegrarnos a ir y venir todos los días a nuestros centros de trabajo o a las escuelas o a donde tengamos que hacerlo, ¿no? En ese momento en el que yo me tomo 5 minutos para buscar un motivo para no hacerlo, ese es el momento justo para ir y buscar ayuda. Ok, perfecto. Y pues bueno, la ansiedad y la taquicardia aparecen dentro de un cuadro severo, entonces recomendamos que sea un tratamiento multidisciplinario que incluya la atención del psicólogo y del médico o del psiquiatra. Y si bien es cierto que los fármacos van a ayudar en el corto plazo, la terapia psicológica consigue cambios a largo plazo más duraderos que en las personas. Entonces, si notas que tus taquicardias son frecuentes, es recomendable que acudas a tu especialista de confianza para atenderte, identificar la causa y evitar, pues bueno, que se vuelva un ciclo en el que la taquicardia te genera el ataque de pánico o el ataque de pánico te genera taquicardia y entonces no sepamos cuál fue primero. Muchísimas gracias por la invitación, Jessy, a esta tertulia. Sí, muchas gracias, Néstor. También muchas gracias, Claudia. Les vamos a dejar, pues, en los comentarios de este podcast los datos, tanto de la psicóloga Claudia como del médico Néstor Sánchez, en caso de que tengan alguna consulta adicional sobre este tema tan interesante, que pudiéramos estar aquí más tiempo, seguramente, porque pues da para mucho, ¿no? Es un tema muy, muy importante, sobre todo en esta época y pues yo lo quería tocar porque sí, básicamente en estos meses, pues, es lo que tiene la gente, miedo, ¿no? Y más sobre todo por la nueva variante que dicen que va a venir en esta época. Entonces, pues a cuidarse, ¿no? A entender qué es el miedo y cada quien pues tratar de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Lo más importante es que nosotros podamos identificar cuáles son estas cosas que más miedo me dan. El autoconocimiento es precisamente lo que me va a permitir poder manejar la situación. Una vez que yo ya reconozco que tengo un problema, que hay algo que me está dando miedo, hay muchas alternativas para trabajarlo, ¿no? Claro, lo ideal es recurrir con el experto, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, pero en caso de que no pueda hacerse así, hay otros recursos, ¿no? El mindfulness es una muy buena opción, lo que corresponde a ejercitarse, a la El ejercicio. yoga, ejercicios de respiración, ahorita que
tenemos estas esencias que pueden tomarse o olerse, pues claro que son recursos que te van ayudando a ir manejando la situación, Sí, así porque es. no, a fin de cuentas la vida no tiene por qué generarte miedo, no tiene por qué dolerte o no tiene por qué asustarte, ¿no? Entonces, pues hacer lo necesario por estar bien. Claro que sí. Pues muchas gracias, Néstor, gracias, Claudia. Pues esperamos contar con ustedes en otra participación en uno de estos temas tan interesantes que seguiremos teniendo en este podcast. Gracias Claro y que sí. hasta siempre.